Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde, no sé si usted de verdad hace calor, esta abochornada tarde. Eh, Hoy día arrancando de la pega para poder estar acá. Todos tenemos diferentes tipos de trabajo. Eh, la época más pesada para mí son los cierres de mes y los principios de mes, pero aquí estamos. Como bien decía mi esposa, suena lindas, bien decía mi esposa, eh, ella le dijo amén a mi pastor, sin ton ni son, eh, cuando se nos dijo, y creo que es una de las mejores enseñanzas de los antiguos decir amén y luego decir cómo lo hago. Primero, muchas veces nos vamos a encontrar en la Biblia personas que dijeron cómo lo hago o se renegaron y muchas veces tardaron su bendición. Para mí es una bendición haber podido alabar al Señor junto a mi esposa, a mi hijo. En la casa usted lo viera, aburre, aburre cantando coritos, alabanzas. eh, Cuando lo retamos, Él canta, para ver de alguna forma Dios toque nuestro corazón y venga la misericordia. Pero agradecido de Dios, amados. Mientras yo hablo, quiero que puedan buscar en sus Biblias el libro del profeta Jonás. Vamos a escuchar palabras de Dios de aquel libro. Y, y, y bendecido de parte de Dios. Dios ha sido demasiado bueno para con nosotros. Bien, decía mi esposa que cada vez que vamos a la cruz o vamos a un cántico del Evangelio, que nos muestra el Evangelio, verdaderamente nos damos cuenta quién verdaderamente somos. Que somos simplemente personas que no tienen nada, que no tienen rumbo, que necesitan de alguien que los guíe. Y qué mejor que nuestro Señor Jesucristo para poder guiarnos. Gloria a Dios por aquello, gloria a Dios por aquello. Y eso debemos hacerlo cada día ir al Evangelio de Cristo. Cuando creemos que nosotros estamos tomando decisiones y somos los más bacanes, es porque la estamos embarrando en algún lado. Y necesitamos ir al Evangelio de Cristo, que es el único que toma el control de nosotros, que nos dice por dónde caminar, por dónde andar. Y esto tiene que ver mucho con lo que vamos a ver hoy día. Tenía muchos títulos para poder colocarle el mensaje. Tenía el laberinto, bueno, el laberinto usted sabe que tiene una sola salida. El cristiano que arranca tiene que saber volver, y entre muchas otras cosas. Y vamos a ver la historia de un hombre cristiano, un hombre de Dios, que se comporta no muy de Dios, po. Creo que todo en alguna parte, en alguna escuela dominical, en alguna predicación, en algún devocional que hemos tenido en nuestra vida diaria, nos hemos podido dar cuenta y hemos podido leer la historia de Jonás. Y es donde vamos a leer. Entonces vamos a leer Jonás capítulo 1. Vamos a leer algunos versos de la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para ir, no, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Amén. Puede tomar sus asientos.
Una de las tantas, como les decía, de las tantas historias que nos cuentan en la escuela dominical, hasta los coritos, ¿cierto? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y de ahí siempre nos quedamos con la historia del pez, que se lo comió el pez. Y podemos decir, hermanos, cuando Dios nos hable, hagámosle caso para que nos vaya bien y para que no nos coma un pez. Y podemos cerrar la predicación acá y hacer algo completamente moralista, o sea, para que nos vaya bien, para que seamos buenos. Yo creo que el trasfondo no es ese. Yo creo que si bien es una consecuencia lógica llegar a ser moralmente bueno, pero no es el fin. De que seamos cristianos evangélicos no es el fin que seamos moralmente buenos. Es una consecuencia de... Si tú te sientes bueno, me parece mucho que te puede faltar un poquito el Evangelio de Cristo. Porque Él es el verdaderamente bueno. Pues bien, amados, Jonás era un profeta, su nombre significaba paloma, no había ningún simbolismo con respecto a su nombre, no es identificado en los tiempos de Amós, era un profeta de Israel, de la tribu, era de Israel del norte, profetizó durante los días del rey de Jeroboam, segundo, diciendo que Israel iba a tomar posesión de nuevo. Le tocaron unos tiempos muy plácidos a Jonás, unos tiempos muy buenos. Jonás es oriundo casi de Genesaret, estaba a más o menos a 30 millas de Genesaret, de Nazaret, más o menos a 30 millas de Nazaret. Y eso podemos decir del gran profeta Jonás, o sea, era un profeta de Dios, escogido por él. Siempre cuando vamos a leer los profetas nos vamos a encontrar viendo palabras de Dios, de Jehová, diciendo y así sin ton ni son, sin coritos de por medio, para que tengamos una revelación. De repente palabras duras, palabras de consuelo, palabras de alivio. Y el Señor le dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole, levántate y ve a Nínive. Nos podemos imaginar, para poder hacernos un cuadro, el Señor le habla a Jonás y el Señor le dice, levántate. Y me imagino a Jonás presto a levantarse, presto a decir, Señor, heme aquí, ¿cierto? Aquí tu siervo escucha, aquí estoy oyéndote, aquí estoy. ¿Para qué estamos, Señor? Y el Señor le dice, levántate y ve a Nínive. Y me imagino que en el rostro de él habría un tono de felicidad. La Biblia no lo dice, pero me gusta mucho imaginar. Me gusta para poder comprenderlo mejor. Un tono de felicidad, decir a Nínive, entonces vamos a ir se va a destruir por fin esa nación, se va a quebrantar, el Señor le va a mandar fuego y por fin van a dejar de venirnos a pegar, a robar, a masacrar. Y no, el Señor dice otras cosas. Porque el Señor tenía completamente en su propósito santo que tenía que ir a predicar contra ella de arrepentimiento y el pueblo se iba a arrepentir. Hasta ahora nada inusual. El mensaje siempre del Señor ha sido arrepentidos, siempre ha sido así, y nuestro mensaje también debe de ser así, arrepentirnos y convertirnos al Señor. Pero ¿por qué se fue? ¿Por qué le tenía tanta bronca o tanta mal a Asiria, a Nínive? Pues Nínive era la capital de esa ciudad de Asiria, del país que imperaba en ese momento. Recuerde que estamos hablando muchos años antes de Cristo, entonces son imperios, son grandes extensiones de terreno, de hombres que mataban a cuanto quisieran por su camino, con el hecho de conquistar las tierras, ¿ya? Y no solo las tierras, sino las cosechas, la gente para ponerlos como esclavos. Estaba hablando de ese tiempo. Y Asiria era considerado uno de los mejores o peores, ya sea como usted lo quiere evaluar, pero los peores imperios, sangrientos como ellos solos.
Una de las cosas que rescaté de por ahí dice, por si fuera poco, los soldados asirios cortaban las piernas, los brazos, las orejas y los testículos de sus enemigos y los colgaban. Se burlaban de su cruel forma que tenían para matar, decapitaban, despellejaban, trituraban los huesos, empalaban y toda clase de vejámenes. ¿Ya? Si usted no entiende el término de despellejamiento, le quitaban la piel mientras la persona estaba viva y la colgaban como aviso a los demás que ellos habían pasado por ahí. Decapitaban. Muchos se colgaban la cabeza de quienes decapitaban en su cuello como trofeo. Y a ese lugar tenía que ir el profeta Jonás a predicar que se arrepintieran. Imagínese usted, para poderlo quizás traer un poco más ahora en la actualidad, imagínese un judío en el tiempo de los nazis recibiendo una palabra del Señor diciendo: tienes que ir a Alemania y predicar allá. Imagínense la situación en la que se encuentra. Las 1000 preguntas que pueden haber pasado por su cabeza. La Biblia no relata, pero hay que tener 2 dedos de frente para decir: yo con ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue aquel que lo mató. Y nos damos cuenta, amado, y va teniendo un poquito de sentido porque arrancaba. No es que, hoy Jonás, el tipo malo, no, si esté en sus zapatos, por hermano. Hay que estar en sus zapatos, pero eso no quiere decir que cada vez que el Señor nos hable vamos a arrancar, aunque la situación sea compleja. La comisión del profeta es clara, es: levántate, ve y pregona. Esos son los 3 imperantes del Señor. Cada vez que habla el Señor habla siempre en imperativo, es un orden, es un mandato, ¿ya? No es un si te sientes bien anda, o cura primero tus emociones y anda, o de hecho el Señor Jesucristo le dijo, cuando alguien le dijo, mira, tengo que hacer esto, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme, ¿ya? Porque los tiempos del Señor no son los mismos nuestros, nosotros queremos siempre aplazar todo. Mi esposa siempre me dice que yo me gusta procrastinar, dejar todo para después. En cierta medida, en algún momento es bueno, no siempre. Cuando estamos hablando de los eventos de Dios, nunca es bueno procrastinar. ¿Ya? Una de las cosas, cuando el Señor habla, se le obedece. ¿Ya? ¿Usted no ha visto en alguna película de tipo de esclavo, cuando el Señor manda hacer algo al esclavo? ¿Usted ha visto que algún esclavo le desobedezca o le diga, no, sabes qué, no, búscate otro? No. ¿Y por qué trae este ejemplo tan así? Pues el Señor es el Señor y Pablo, él se pone como el esclavo menor. El Señor es el amo y él se ve como un esclavo. Entonces, esa es la relación que tenemos que tener con el Señor. Si el Señor nos manda a hacer algo, debemos de cumplirlo. Amén. Tenía una misión completamente precisa. Tenía que anunciar el evangelio, tenía que anunciar el juicio de Dios sobre la ciudad, pues la maldad había subido mucho. Jonás recibe el mandamiento de pregonar, que es proclamar, que es gritar el mensaje de Dios. La Biblia no nos menciona que haya un problema de idioma, por lo tanto no había problema aquello. Y la llama para reprender su pecado y llamarla hacia el arrepentimiento. Este es el llamado que debemos de hacer siempre, ¿ya? Jonás la llama para ir a pregonar contra la maldad de ellos. Porque había subido su maldad delante de mí, dice el verso 2, ¿por qué quería Dios que fuera Jonás? Pues la maldad de ellos había subido. Ellos eran un pueblo gentil, no era el pueblo escogido de Dios. Recuerde que estamos en el AT, estamos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Dios Dios en esa época estaba destinado solamente para el pueblo de Israel, ¿ya? Estamos en el AT, en el Antiguo Testamento. Y entonces todo el pueblo, este pueblo malvado, gentil, estaba fuera de Dios. Tenía sus dioses, su religión, su forma de vivir. Y una de las cosas que me asombra es que
la maldad del pueblo gentil había subido delante de Dios. Y me da a entender, y justifico esto también, de que todo de cierta medida, y justifica al INT, al Nuevo Testamento, que todos tendremos que darle cuenta a Dios por lo que hemos hecho. Todos, o sea, los que estamos acá adentro y los que están afuera. Ya, Dios es Dios de todos, no es solamente Dios de los que están acá adentro. Ya, la iniquidad había subido, la maldad había subido tanto, el Señor amado, Él lo ve todo. Ya, absolutamente todo. Si usted piensa que podemos esconderle algo al Señor, no se puede, de ninguna manera. En el verso 3, mis amados, para poder comprender un poquito, dice: Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Y se fue, Jehová se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis. Fíjese bien, el Señor lo había mandado a Nínive, ¿cierto? Comprenderá usted, y quizás es sabido por usted, que Nínive estaba, a ver si me acordé bien, si Nínive estaba al lado oeste, y él se fue al lado oeste, se fue al lado contrario. Ya se fue cerca de lo que sería más o menos hoy la provincia de España, más o menos por allá, y el Señor lo estaba mandando al otro lado. ¿Ya? Y dice la Escritura, se levantó para huir de la presencia de Jehová. Podemos recurrir al Salmo 139, y se me podían ayudar los de multimedia. El Salmo 139 nos dice lo siguiente, 139, 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me llegaré a tu mano y me asirá tu diestra. En todo lugar está la presencia de Jehová. No podemos huir de él. Él pensaba que podía huir de Jehová. Decía: ya no voy a ir a predicar y me voy para allá. Lo único que puede pasar, quizás no pase nada en realidad, y me voy. Siempre cuando el Señor tiene algo que hacer, o sea, al final se cumple igual, a la buena o a la mala. Nínive estaba al este de Israel y Tarsis estaba tan lejos como podía llegar la mirada en el horizonte. Estaba al otro lado. Y él se va, se va escapando de la presencia de Jehová. Lo que me da, o sea, no me causa risa, pero sí, la Escritura hace énfasis que él paga su pasaje, o sea, él paga su pasaje para huir de la presencia de Jehová. Para pagar hay que tener dinero, y el dinero siempre nos cuesta. A algunos les cuesta mucho más que a otros, pero a todos nos cuesta. Y siempre para poder escapar de Dios vamos a tener que pagar algo. Cuando Dios nos envía a hacer algo y queremos escapar de ese algo, de ese mandamiento, de esa orden, de esa advertencia de Dios, y queremos decir, como yo le decía recién, ese muerto no lo cargo yo, y nos queremos ir de la presencia de Jehová, no queremos cumplir, nos hacemos los desentendidos, no lo hacemos los que no voy a obedecer, se paga. ¿Ya? No se paga con dinero, pero estoy hablando que quizás vas a tener que entregar algo de valor. Muchos hermanos antiguos nos han dicho, y yo lo escuchaba muy, y de nuestras hermanas también, que decían: no pongan a su hijo como excusa, porque el hijo después se le va a enfermar. No lo traigo a la iglesia porque se enferma. Ya, ok, el hijo se enfermó. Tu excusa, o sea, cuando damos una excusa o queremos virarnos de la presencia de Dios, siempre pagamos, siempre nos pasa algo, siempre nos vamos a ver que vamos a tener que desembolsar algo. Y cuando queremos huir de la presencia de Dios, ¿sabes con qué pagamos? Empezamos a enfriarnos. Comenzamos a no prestar las cosas de Dios con la atención que deberíamos prestarle.
dejamos de orar. Y no nos damos cuenta cuando ya no oramos en todo el día. Cuando nuestras oraciones simplemente se hirvanan en la iglesia. Yo te pregunto a ti, mientras tú puedes meditar en lo que vamos diciendo, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu devocional diario con Dios? Porque tenemos que crecer en gracia y conocimiento de Dios. Y no tenemos culto todos los días, sí, pero tenemos que cada uno de nosotros, con la herramienta que Dios nos ha dado, poder, cierto, de tener un devocional con Dios a diario, estudiar la Escritura, pues dice, pues en ella nos parece que tienes vida eterna. Y siempre que queremos huir de la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que pagar algo. No nos damos cuenta cuando ya la leña ya no está, no hay un fuego en la leña, pero uno dice, ya por último quedan las brasas. Si las brasas se juntan, hacen fuego. Pero lastimosamente, ahí hablándote en esta media alegoría, muchas veces en nuestra vida es simplemente un palo. No tiene fuego. No se prende con nada, ni siquiera está mojado, por hermano. Ni siquiera es como la leña que tenemos afuera, que está seca, pero le llueve. Que sabemos que la secamos un poco y va a arder. Hermanos, no nos alejemos de la voluntad de Dios. Si Dios nos ha dicho algo que hiciéramos, o Dios nos ha ordenado algo a hacer, hagámoslo. Vale la pena obedecer en eso poco y sacrificar poco que desobedecer y volver pagando mucho. Que Dios nos ayude. Y sabes, esto de irse para allá me parece mucho que fue un impulso. Y es malo tener impulso. Cuando tomamos cosas por impulso o tomamos decisiones por impulso, ¿le ha ido bien a usted? Menos cuando uno está enojado, por hermano. De repente ha pasado que cuando uno toma decisiones enojado, no sé, quiere cerrar la puerta y quiere dar un portazo y no sé, se da el portazo a él mismo o se aprieta un dedo. Por decir cosas burdas. Pero siempre nos va mal cuando tomamos decisiones por impulso. Debemos tomar siempre las decisiones a los pies del Señor, como la canción que cantábamos, a los pies de Cristo. Señor, verdaderamente es tu voluntad. Si el Señor te dice que sí, pues ya no hay más. Hay que hacerlo. Charles Spurgeon decía, ahora de manera común me encuentro con personas que dicen, siento que debo hacer así y así. Tengo miedo de esos impulsos, decía, un gran temor de ellos. Las personas pueden hacer bien bajo su poder, pero pueden arruinar lo que hacen al hacerlo solamente por medio de los impulsos y no porque la acción en sí fuera correcta. Cuando dejamos maquinarnos por los impulsos o nos movemos por los sentimientos, nos va mal. Jonás recibe una palabra del Señor, no sabemos si fue el mismo día, si fue la semana siguiente, la cosa es que él llegó y dijo, yo no tengo nada que ver con ello, yo me voy. Y no es que se haya equivocado, dice que él se iría a ir a Tarsis. Él quería ir de la presencia del Señor, él que no quería hacer lo que el Señor le mandó. Cuando nos movemos por impulso, podemos ser muy valientes, pero podemos estar equivocados. Cuando nos movemos por un impulso puede aparentar ser abnegado, pero puede estar equivocado, pues a Jonás le costó dinero y le costó la comodidad de ir viajando. Un impulso puede reclamar que va hacia la libertad, pero está equivocado. Un impulso puede conducir a alguien más a pasar por algo que no debe haber pasado. Me adelanto un poco a los versículos siguientes, pero ¿usted cree que si Jonás no hubiese estado en la barca, los demás tuvieron que haber botado sus cosas? ¿Quién metió la pata? Jonás. ¿Hizo pagar a quién? No sé si era tan inocente la gente, pero podemos poner esta palabra. A gente que no era culpable de aquello. Mi pregunta es, y para nuestra reflexión, ¿cuántas veces quizás hemos hecho pagar a nuestra familia, a nuestros hijos, por las propias determinaciones que nosotros hemos tomado sin consultarle a Dios? Que Dios nos ayude. Y aquí lo que me encanta es la soberanía de Dios, pues en el verso 4 dice que el Señor hizo levantar una gran
un gran viento en el mar. ¿Sabes que el Señor tiene control de todas las cosas cuando tú te vayas escondiendo de Él? Cuando tú no vengas, y quizás te hablo a ti que estás escuchando por Facebook, o a ti, hermano querido, que estás acá presente. Cuando tú piensas que te vas a arrancar y que ya no vas a encontrar más a Dios, créeme que allá en la última isla que te vayas a vivir, ahí vas a encontrar a Dios. No hay lugar en que Dios no se vea, no se haga ver. Jehová agitó la tormenta. Pero Jehová, dice la Escritura, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. El Señor tiene el dominio de todo, hermano. El Señor, si va a utilizar la naturaleza para hacer que alguien haga algo, hermano, lo va a hacer. Si el Señor va a utilizar los medios que ocurran para cumplir su voluntad, lo va a hacer. Que Dios nos ayude. A menudo nosotros siempre pensamos, y esa es nuestra oración, que Jesús calma la tempestad, que Jesús calma la tormenta. Y esa es nuestra oración cuando estamos en pruebas, en dificultades. Señor, calma nuestros problemas, calma nuestras dificultades. Señor, aquíétate, que podamos ver el sol, Señor, que la luna, las nubes se vayan, podamos ver un claro. Pero muchas veces el que pone la tormenta es el Señor. Muchas veces no es consecuencia de nuestro pecado. Sí, nuestro pecado tiene consecuencias y tenemos también que tener cuidado cuando le llamamos que Dios puso algo, cuando es nuestra propia consecuencia de nuestro pecado. Pero Dios utiliza las herramientas que Él puede utilizar muchas veces para hacernos volver, para volvernos en sí, para volver a hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos. No te olvides que Dios tiene el control de todas las cosas. No es un Dios solamente de acá adentro. Es un Dios que tiene el dominio de todo afuera. Tan grande que se pensó que se partiría. Imagínense qué tan grande tuvo que haber sido para que piensen que la nave se partía. O sea, los que viajaban ahí eran marineros, por lo que dice el versículo más abajo. Y el marinero sabe y ya anda en el mar. Debe ser muy fuerte para que los propios que trabajan ahí se den cuenta de que, oye, esto se va a partir. Y los marineros, el verso 5, tuvieron miedo. Amaba a su Dios. Y esto me da pena, no existía en ese tiempo Blue, Amazon o los que entregan los pedidos, ¿cierto? Los que traen las cajas, cuando compramos por fuera. Y botaron todo al mar para ver si de alguna u otra forma no se hundían. ¿Qué culpa tenía, hermano Gisal, que le botaron sus cositas? Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarse de ellos, para descargarle de ellos. Y esto me asombra un poco. Me asombra, pero no me asusta. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás es muy especial. El Señor le dice que haga algo, él se va en la dirección contraria, el Señor mueve la naturaleza, se levanta una tempestad, los marineros empiezan a clamar afuera, me imagino que a gritos le clamaban a sus diversos dioses que tenían, echaron la carga abajo. Y dentro de todo este griterío y movimiento, para él era una cuna. Él dormía plácidamente. Él no le molestaban los gritos de afuera, no le molestaba quizás si se golpeaba, no sabemos cómo eran los camarotes de ese entonces, o si no había camarote. Él hacía caso oído, no sabe si estaba despierto, estaba durmiendo. Oído cerrado afuera. Y a lo que quiero llegar al meollo central del mensaje de hoy día, es que nosotros estamos viviendo un tiempo muy parecido a ese pequeño episodio. Hoy día la gente afuera, quizás no hay una tempestad tan grande, pero sí está cada uno gritando a su propio Dios, a cada uno salvándose como pueda. Y tú y yo nos encontramos muchas veces plácidamente durmiendo.
La gente afuera busca en el budismo, la gente afuera busca en la filosofía, la gente afuera busca en la ecología, la gente afuera busca en la sexología, la gente afuera busca en las ideologías. Y Jonás sigue durmiendo. No se puede, no se puede creer que el profeta de Dios, teniendo el mejor escenario que puede tener, porque tiene el mejor escenario. O sea, su Dios de él es el Dios que calma tempestades. Su Dios de él es el que anteriormente hizo llover, que en el sacrificio cayera agua. Su Dios de él fue el que le dio maná, su Dios de él fue el que lo llevaba en una columna de fuego al pueblo de Israel, que los cubría por la noche. El Dios de él es el gran Dios. Él tiene el mejor escenario para poder predicar. Él tiene el mejor escenario para poder estar. Él puede salir y decir, tranquilos, tranqui, aquí no nos vamos a hundir porque mi Dios es grande. No, pero él estaba tranquilamente durmiendo. Quizás atormentado, sí, por la decisión que tomó errónea de irse para allá. Pero toda la gente estaba clamando a su Dios. La gente se estaba desprendiendo de cosas para poderse salvar. Y a esto es lo que quiero llegar. La gente afuera, amados, en el día de hoy la gente corre por buscar cómo poder salvarse. Y están tan enceguecidas que buscan en una y otra cosa con qué poder llenar el vacío que hay en sus propios corazones. Y tú y yo sabemos con qué verdaderamente se llena aquello. Cada una clama a su Dios, cada uno tiene su forma, cada uno, algunos son fieles quizás a sus religiones, otros piensan que haciendo cosas buenas, pero tú y yo sabemos que le falta Cristo. No digo que tú y yo no estamos arrancando de Cristo, pero sí estamos viviendo ese mismo lugar, ese mismo contexto lo estamos viviendo hoy en día. Quiero que te puedas situar mentalmente en la gente gritando afuera y tú estando adentro. No podemos hacer oídos sordos que la gente grita. No podemos seguir haciendo oídos sordos al grito de auxilio porque se van a morir. Están en medio de la nada, están en el mar, en el medio de la nada. Cada uno gritando, imagínense, si puede ser de noche. No se ve nada a ningún lado. Se van a morir, se van a ir al infierno si no conocen a Cristo. Y tú y yo como iglesia, como luz, como sal, no nos podemos quedar impávidos frente a aquello. Un predicador decía que si tú no tienes pasión o tú no amas a las almas, es muy poco probable que tú no hayas sido salvado. Porque cuando nos damos cuenta de que hemos sido salvados, pues queremos salvar a quienes están afuera. Jonás estaba durmiendo. La gente afuera, había un caos total. Y él dormía. El perla no se despertaba. Solo pensaba en huir. Él no se da cuenta de la tormenta que hay afuera. Jonás estaba durmiendo entre la confusión y el ruido. Y esperemos en Dios que tú ni yo podamos ser indiferentes al dolor que tiene la gente hoy en día afuera. Hoy, gracias a lo que pasa del otro lado del mundo, la gente está un poco más sensible a las vidas humanas. Y cada escenario que se logra dar en la tierra, o cada escenario que se pueda lograr dar en tu trabajo, en donde tú estás, es un momento para despertar al Jonás que cada uno lleva adentro. Y poder decir, yo tengo el verdadero Dios que puede calmar esto. Que Dios nos ayude. A todo nuestro alrededor hay tumultos y tormentas, pero aún así, algunos que profesamos ser cristianos, preferimos irnos a dormir dentro de la nave porque es mucho más cómodo. Sabes que la iglesia evangélica y cristiana es el mejor lugar para un cristiano a medias,
pues tú vienes y nadie te va a decir nada. Tú vienes y cantas y pues el hermano vino y cantó, no necesita más. Pero tú y yo debemos ir nuevamente a lo que Cristo Jesús nos dijo, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amados, hay gente que verdaderamente se está muriendo, gente que está enferma, gente que rechaza a Cristo, sí, lo rechaza, pero también es nuestro deber hablar de Él, aunque lo rechacen, aunque no lo quieran escuchar. Muchos de nosotros, y yo me incluyo, estamos muy ajenos a lo que la Convención Constitucional se está haciendo. Simplemente enterándonos de ciertas cosas que no son muy alentadoras. Pero no por eso no podemos hablar con la verdad de Cristo en nuestros labios. Que Dios nos ayude a despertarnos del letargo en el cual tú y yo quizás estamos inmersos y no podemos hacernos los desentendidos frente a este tema. Pues Cristo Jesús nos dice que debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Tú puedes decir que tú hablas con Jesús, pero déjame decirte que muchos como yo hablan mientras duermen. Tú puedes decir yo camino con Jesús, pero muchos sueñan que caminan. Tengo alegría, yo me gozo en el culto con Jesús. Pero amado hermano, muchos de nosotros también nos pasa que cuando estamos durmiendo tenemos sueños alegres. Jonás durmió en un lugar donde esperaba que nadie le viera. Y a nosotros nos gusta escondernos dentro de las iglesias. Jonás durmió en un lugar donde no podía ayudar con la obra que necesitaba ser hecha. Y los cristianos aletargados se mantienen distantes a la obra de Cristo el Señor. Jonás durmió cuando había una reunión de oración en la cubierta, pues todos estaban orando a sus respectivos dioses. A los cristianos que dormimos no nos agradan las oraciones. Jonás durmió y no tenía idea de los problemas que le rodeaban. Los cristianos aletargados no saben la realidad, lo que está pasando. Jonás durmió cuando él estaba en un gran peligro. Pues los cristianos aletargados y durmientes están en un peligro y no lo saben. Jonás durmió mientras los paganos le necesitaban. Y los cristianos duermen mientras el mundo que nos necesita y necesita el mensaje y nuestro testimonio, le damos las espaldas. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque no nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos a Cristo y a este crucificado y resucitado. Yo tengo mucha familia que debe llegar a las plantas de Cristo. Y es mi oración y es mi anhelo. Pues así como ellos, creo que las suyas también. Y nuestros vecinos. Y nuestros amigos. Cristo nos envía a proclamar su luz, a predicar las gratas nuevas de salvación. Pues una luz no se puede esconder bajo un almud, ni se puede poner bajo una mesa, pues necesita que ésta ilumine. La luz de Cristo no la podemos tapar. Y la única forma que la luz de Cristo puede alumbrar es cuando está en la oscuridad. Cuando está inmersa afuera, debemos alumbrar y poner la luz de Cristo. Ser verdaderamente la sal que sala. Amados, en estos tiempos de oscuridad, cuando todos están acudiendo a sus dioses, nosotros tenemos en nuestra boca la calma que necesita esta sociedad. Prediquemos a Cristo. La luz del mundo, el camino, la verdad, la vida, el mediador, el pan de vida, el agua de vida. Ensalza el nombre de Cristo.
Este es el tiempo. Este es el tiempo que estamos necesitando. Este es el tiempo que necesita la iglesia cristiana evangélica para poner a Cristo por sobre todas las cosas. No, siempre decimos y predicamos, no hay un mejor tiempo. No hay un mejor tiempo, mejores no vienen. Cada vez se pondrá más en penumbra, cada vez habrá más oscuridad, cada vez habrá un rechazo absoluto a Dios. Y la gente de afuera busca a Dios, a su forma, a su Dios. Pero tú tienes en tu boca al gran yo soy. Conoces las verdades de este. Pues yo te animo en esta tarde a proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que prediques hoy más que nunca, que instes, que nos comportemos como cristianos, que muchas veces va a ser la única Biblia que personas van a poder leer afuera. No me quiero retirar sin antes poder leer el libro de Efesios capítulo 5, el verso 14 dice: por lo cual, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amado hermano, hoy frente a ti tenemos la historia de aquel que tuvo que pasar peripecias para cumplir lo que Dios le había mandado. Hoy nosotros nos vemos enfrentados a la gran comisión. Es algo que no le podemos hacer el quite. Es algo que no podemos obviar. Es algo que no podemos pasar. No es solamente a los pastores, no es solamente a los diáconos, no es solamente a los líderes. El mensaje de predicar el evangelio es para todos. Todos debemos de anunciar las buenas nuevas, no solo unos pocos. Pero hoy frente a ti, amados, puedes mirar a tu alrededor y verdaderamente ver cómo la gente grita, cómo la gente llora. Y quizás se puede ser porque quienes debimos de haber predicado estamos durmiendo. Se tiraron cosas al mar por la culpa de Jonás, muchas veces por nuestra culpa, por no abrir la boca, por no hablar de Cristo cuando debíamos haberlo hecho. Hemos puesto en jaque a muchas personas. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia de nosotros. Lo gratificante luego de esto es que aún hay gracia. Aún hay gracia. Y su gracia es suficiente para perdonarnos. Las veces que no lo hemos hecho, pues comprenderá usted también que hay pecados de omisión. Pero Cristo, que es sabio, nos juntó a nosotros y a quienes están escuchando, nos trajo a este lugar para poder escuchar su palabra. Prediquemos, hablemos de Él. Este es el mejor tiempo que podemos tener. No confiamos en el mañana, pues no es nuestro. Este es el momento.
Y nos puede ir bien, como nos puede ir mal. Puede ser que la gente quiera escuchar y se siente y nos diga, expláyate. O puede ser como que no nos escuchen. Pero el Señor, si nosotros vamos en oración y tenemos la palabra del Señor a nuestra mano, créame que el Señor pondrá palabras en nuestra boca. Pues, como comentaba con mi esposa, el Señor no puede poner lo que no tenemos. El Señor no puede usar algo que no tenemos. Que Dios nos ayude como iglesia. Que Dios nos ayude como iglesia a pregonar el Evangelio de Cristo. A no cansarnos de hablar de Cristo. Que Cristo sea el suficiente para todos y en todo. Amén. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Por tu amor, por tu misericordia. Primero que todo, Señor, por fijarte en nosotros, aun cuando muchos de nosotros nos preguntamos qué verdaderamente es lo que tú has visto en nosotros. Señor, hay muchos mejores que nosotros. Hay personas que tienen mejor dicción, que están más capacitadas, más preparadas, que tienen quizás llegadas con más gente. Pero no por aquello, Señor, no nos vamos a poner en la brecha. Aun con nuestras muchas limitaciones y muchas deficiencias. En esta tarde, Señor, queremos hacer lo que tú nos mandas. Predicar tu evangelio. Quizás por las diferentes situaciones, Señor amado, algunas veces nos hemos ido de ti. Hemos, Dios mío, quizás no querer hacer caso a tu voz, hacernos los desentendidos. Pero tú, como eres un Padre de amor, nuevamente vienes a nuestro encuentro. Y la tarea que tú has dicho, Dios mío, tiene que cumplirse. Pues así lo hemos visto a través de tu palabra y hay muchos ejemplos en ella, Dios mío, los cuales nos muestran lo mismo. Dios mío, vemos en la vida de Jonás la vuelta que tuvo que dar, Dios mío, lo que tuvo que pasar luego ser devorado por un pez. Señor amado, y quizás los 3 días adentro, Dios mío, cuán apesadumbrado pudo haber estado para que luego, Dios mío, comprenda que debe de cumplir lo que tú has mandado. Te doy gracias, Señor, porque aún nuestras vidas, Dios mío, que son deficientes, que nuestras vidas que son limitantes en muchos aspectos, aún así tú has tenido misericordia y has puesto en nuestra boca, en nuestra mano, Dios mío, las herramientas para cumplir lo que tú nos has mandado. Esta labor, Dios mío, que ni siquiera los ángeles la tienen, que es de pregonarte a ti, Señor amado. Padre de la gloria, ayúdanos. Ayúdanos, Dios mío, a poder entender este tiempo en el cual estamos viviendo. Padre Celestial, un tiempo quizás donde muchos corren de un lado a otro, buscando seguridad, buscando providencia, Señor amado, buscando sanidad. Dios mío, corriendo de un lado a otro, quizás Dios mío, yéndose, Dios mío, a distintos pseudos dioses. Pero te damos gracias por conocerte a ti, el verdadero Dios, el genuino Dios. El Dios que tiene el poder de la naturaleza. Y aún así, Dios mío, de lo más mínimo, tienes el control de todas las cosas. Señor, ponen aquel, Dios mío, que quizás le falta, ponen aquel, Dios mío, para poder predicar. Quizás, Dios mío, le falta un poco de personalidad, quizás le falta un poco de carácter, Señor. Ayúdanos. Y Dios mío, haznos poder ser obedientes a tu voz. ¿Cuánto se hubiese ahorrado si hubiese sido obediente? Padre, pero muchas veces los prejuicios que uno puede tener con determinadas personas nos hacen huir. Haznos entender de que tu amor y tu salvación es para todos, para el más malo.
para el más malo, Señor, aquel que quizás nadie se quiere acercar por los crímenes cometidos. Aún tu salvación es para él, Señor, si él se arrepiente y cree en ti, Señor. Ayúdanos a pregonar en nuestro trabajo, en el lugar en que nos situamos, Señor. Y llevar, Dios mío, esta cura, esta bendita cura a aquellas personas enfermas que lo necesitan, Señor. Padre, gracias por todo, Señor. Permítenos ser una iglesia que predique tu verdad, que hable de ti frente a toda quizás oposición que pueda haber. Frente a todo quizás, Dios mío, quizás personas que están en contra, Señor. Pero que aún así tu palabra sea glorificada en este lugar. Señor amado, porque tú eres el glorificado y la persona más importante de este lugar. Ayúdanos, Señor amado, en todo. Te lo pedimos e imploramos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.